al Santo Espíritu, oh gentil Consolador, te anhelamos, aliento de Dios, con tu presencia sácianos. Ven, descansa, Santo Espíritu, oh gentil Consolador, te anhelamos, aliento de Dios, con tu presencia sácianos. Y como viento muévete, y como fuego purifica, como paloma hoy desciende y reposa sobre mí hasta rebosar de ti. Estamos hablando acerca del precioso Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14 y versículo 12. De cierto, os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Y el versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Oramos. Padre del cielo, hermosa es tu presencia. ¿Qué has hecho en nuestros corazones? Que anhelamos estar contigo. Por sobre toda otra cosa, anhelamos tu presencia. Y este Espíritu Santo precioso, tus preciosos ojos, esté sobre cada uno de nosotros. El bien preciado que tú eres se esté derramando sobre mí y sobre mis hermanos, para que sean bendecidos desde lo alto, con el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en tu precioso nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.
Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Durante más de 2000 años, hombres llenos del Espíritu Santo escribieron la palabra de Dios. Pero en un momento se cortó. Muchos estudiosos, muchas personas que estudiaban la arqueología, que estudiaban las escrituras antiguas, dijeron, en un momento se cortó. Es lo que ellos llaman el canon. Sin embargo, con el paso del tiempo, nosotros sabemos que ha habido muchos apóstoles, no solo Pablo. Muchos fueron enviados, muchos fueron predicando en todas partes del mundo. Hubo muchas mujeres samaritanas que necesitaban de Dios. Hubo muchas personas paralíticas y ciegas, leprosos que fueron sanados. Millones de personas fueron liberadas a través de los siglos. Pero no se cuenta más de ellos. No se escribió más acerca de soldados romanos convertidos, que sabemos que hubo muchos. No se escribió más acerca de Dios que hacía milagro por medio de sus siervos. Hace unos días estaba tomando el desayuno a la mañana y un pensamiento que sé que es de parte de Dios y sé que fue la voz de Dios, me dijo, ¿por qué no se siguió escribiendo la Escritura? Y la Escritura se dejó de escribir por esto que hemos leído. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Hubo un cambio en lo que Dios se relacionó con los hombres. Y ese precioso cambio es que una vez que Jesús murió en la cruz, llevó los pecados, abrió el lugar santísimo para que nosotros disfrutemos de él. Donde el sacerdote no podía entrar, donde los reyes quedaban aparte, donde los hombres anhelaban, ahí Jesús abrió, por su sangre derramada, esta maravilla tan grande. ¿Por qué estamos a veces en las cosas de la vida y sentimos adentro nuestro un deseo, un anhelo de estar aparte con el Espíritu Santo? Porque sentimos como un dolor aquí que nos llama, porque Él quiere estar con nosotros. Porque leemos un versículo de la palabra de Dios y de repente como una electricidad nos sacude. Porque sentimos que nos está hablando a nosotros. Es el Espíritu Santo. Dice, el mundo no lo puede recibir. Cuando estaba leyendo esta porción, el Señor me decía a la mente, es lo que no tiene nadie. No lo tienen los budistas. No lo tienen los que siguen todos los ídolos del mundo. No lo tienen.
son religiones vacías. No te ofendas conmigo, pero no lo tienen los que estudian solamente la palabra, como si fuera un estudio de hace 2000 años. Los que hablan de Jesús como un precioso profeta y maestro, no lo tienen. La única forma de tenerlo es mediante la sangre de Jesús. Mediante su sangre derramada, Él abrió el lugar santísimo para que nosotros entremos. Los que pedimos perdón por nuestros pecados, mi Padre le amará. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Él es el deleite de nuestro corazón. Con tristeza veo cómo las cosas de Dios se usan para discutir. Veo cómo muchos se hacen famosos discutiendo teorías acerca de la Biblia, discutiendo pasajes. Él os enseñará todas las cosas. Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Son tantas las porciones que hablan de lo que el Espíritu Santo hace. Poder, dominio, autoridad, señorío, la obra de Dios verdadera. Es tan preciosa su atmósfera. Trae paz al alma. Una de las primeras cosas que aprendí es que sin paz Él no se mueve. Debemos de entregar toda nuestra vida al precioso Espíritu Santo, al precioso Jesús. No más tensiones. Todo. La mayoría de los creyentes, la mayoría de los hijos de Dios, la mayoría de los discípulos en Cristo, que amamos a Jesús, le amamos y guardamos la palabra y los mandamientos de Dios. Y al guardar estos mandamientos y estas palabras, y al estar arrepentidos de nuestros pecados, sabemos que somos limpios por la sangre de Jesús. Pero muchas veces hay angustias, muchas veces hay sufrimientos que hemos pasado. Y muchas veces esos sufrimientos y esas angustias nos empiezan a hacer sentir un dolor adentro que no nos deja disfrutar, nos quitan la paz. El trabajo de Satanás es tan constante. Él es el que nos ha lastimado. Él es el que ha arruinado. Él es el que nos hace recordar los pecados. Él es el que quiere deprimirnos y angustiarnos. Pero dice el Señor, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no doy la paz como el mundo la da. No doy la paz a través del dinero, a través del alcohol, a través de pastillas. Yo no doy así la paz. Y fíjense que justo es el versículo siguiente a donde dice que el Espíritu Santo va a estar con nosotros. Porque sin la paz, sin esa presencia preciosa de paz, sabiendo que Él controla y que Él domina todas las cosas, no escuchamos la voz del Espíritu Santo. Es tan dulce. Es un silbo apacible.
Estos días el Señor también me estuvo hablando acerca de la música de adoración. Cuando entramos en la presencia de Dios, es lindo alabarlo, porque Israel tenía canciones que se tocaban con trompetas, que se tocaban con tambores. Pero cuando entramos en el Espíritu Santo, necesitamos música de paz, alabanza de paz, porque Él es un silbo apacible y Él quiere moverse en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Leemos en 1 Juan capítulo 2. 1 Juan capítulo 2, versículo 20, dice así: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y el versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Dice el apóstol Pablo que él sufre dolores hasta que Cristo sea formado en el interior de aquellos que dicen creer en el Señor Jesús. Dice el ser fortalecidos en el interior por su Espíritu, que Él reine en las vidas. Porque una vez que esta unción aparece, una vez que el Espíritu Santo se mete adentro de una vida, Él nos empieza a enseñar. Él nos empieza a decir. A veces vemos una flor y nos enseña a través de una flor. A veces vemos el cielo y nos enseña a través del cielo. A veces también nos enseña con visiones y con sueños. Nos enseña su magnificencia. Nos enseña su gran poder. Nos enseña su gran autoridad. Su sabiduría eterna y poderosa. El mundo no lo puede recibir. El mundo no lo tiene, no lo ve, no lo conoce. Me gozo en decir que le conozco. No sé cómo, pero yo le conozco. Yo siento cuando Él quiere que yo esté con Él. Yo siento cuando Él quiere que estemos a solas. Yo siento, lo conozco, siento su presencia. Rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu Santo. Cada vez que hablamos de la ley, es escrito. Cada vez que hablamos del tiempo de la iglesia, es el Espíritu me reveló. Son dos cosas completamente distintas. En la ley hay interpretación, en el Espíritu hay revelación. Lo maravilloso de esto es que todas las iglesias nunca van a llegar a la unidad en base a la interpretación. Pero sí pueden llegar a la unidad en base a la revelación del Espíritu Santo. De acuerdo a la interpretación, cada cual tendrá su interpretación y las discusiones nunca se van a acabar. Así como discutía el pueblo de Israel acerca de todos los libros que ellos tenían. En los rollos que se encontraron del Mar Muerto, en una cueva se encontraron una cantidad tremenda de antiguos libros de la Biblia. Hay el libro de Isaías exactamente como lo tenemos nosotros. Y el libro de Isaías, como traducido
por alguien que pensaba distinto, completamente opuesto a lo que tenemos nosotros. Porque en base a lo escrito, cada cual va a tener su interpretación. Pero en base al Espíritu, dice el apóstol Pablo, para que la mente de Cristo sea revelada en ustedes. Tenemos la mente de Cristo. Al tener la mente de Cristo, la unidad es perfecta. Es perfecta. Es perfecta. Hay una espada que divide. Hay una espada que corta. Hay un reino que está dirigido por este cambio terrible que hizo el Señor Jesús. Durante siglos, la iglesia que se formó, que quiso dominar a todo el cristianismo, la iglesia católica, prohibió por completo la lectura de la Biblia. Se llegó a matar a las personas que tenían la Biblia y la leían y la interpretaban, porque ellos no querían que nadie tenga una interpretación de la Biblia si no sea la que ellos decían. Evidentemente el Espíritu Santo ahí no estaba. Evidentemente el Espíritu no existía. Diciendo que eran cristianos, seguían en la misma forma que la ley. Seguían en esa forma que hizo que el apóstol Pablo se convirtiera en el enemigo más grande y más fuerte de todos los cristianos, pensando que él hacía un servicio para Dios. Porque el discutir acerca de la Biblia, el discutir acerca de la palabra, no tiene sentido. Lo que tiene sentido es la presencia poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando era chiquito, había un libro en el primario que se llamaba UPA. Y en ese libro nos enseñaban el abecedario. Con nuestros delantales, a los 6 años, pasábamos al frente y decíamos el abecedario A, B, C, D. Y después estaba escrito en el libro, mi mamá me mima, mi papá. Cuando pasó los años, un día estaba frente a un grupo de médicos dando un examen con respecto al cerebro. Y me hacían preguntas tan complicadas como cómo el cerebro controla el ritmo del corazón, cómo es el automatismo de los órganos que están controlados a partir del cerebro, cómo el cerebro controla los músculos, cómo... Y ahí yo no podía empezar A, B, C, D. El tiempo había pasado, el abecedario lo había usado, pero había partido de un abecedario y de ese abecedario ahora yo podía explicarles todo lo que había aprendido en los libros de medicina. Me había costado años estudiar y estudiar hasta llegar a ese punto de poder explicar. Pero ¿saben una cosa? Seguía usando el abecedario como al principio. En base a lo que me habían enseñado, formaba palabras, las leía y las explicaba de acuerdo a lo que yo había aprendido. La base había sido aprender a leer, aprender a escribir, aprender a hablar correctamente. Esta es nuestra base, la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios sola puede caer en una interpretación. Lo maravilloso es que el Espíritu Santo que la escribió y se reveló a los hombres y le hizo entender lo que Dios quería decir, es el mismo que nos enseña todas las cosas. No hay contradicción. No hay contradicción.
El mismo que escribió la palabra de Dios es aquel que nos enseña si dependemos de Jesús. Dios resiste al soberbio y Dios da gracia al humilde. Si nos sentimos soberbios con nuestros títulos y con nuestros carnets y con nuestros nombres, ¿sabes una cosa? Dios nos resiste. Dios, qué tristeza tan grande. Dios nos resiste. Pero si venimos a los pies de Jesús y le decimos, siervo inútil soy, porque lo que yo debía hacer, hice. Pero si vos no me lo hubieses enseñado, si no me lo hubieses mostrado, no servía de nada. Es una nueva dimensión. Es una dimensión que no tiene fin. Es una presencia que se metió adentro nuestro y que nos anhela. Ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No hay límite a lo que Él puede hacer. Obras mayores que las que yo he hecho, ustedes harán. Mayores que las que yo he hecho. Señor, ¿cómo puede ser? Mayores. Porque es el mismo Espíritu. El que levantó de los muertos a Jesús, el Espíritu Santo. Él vivificará vuestros cuerpos. Sanará las enfermedades. Romperá las maldiciones. Hará liberaciones. Nos mostrará la gloria de Dios moviéndose. Mi querido hermano, no hay cosa más hermosa que la presencia del Espíritu Santo. Sin el Espíritu no se puede servir a Dios. Sin el Espíritu no se puede ser discípulo de Jesús. Dice acá el Señor que Él nos va a hacer recordar hasta las cosas que Jesús enseñó. Todo lo que yo les he enseñado, Él les va a hacer recordar. Y cada vez que el Espíritu Santo a mí me muestra cosas que yo digo, Señor, qué extraño esto que están mostrando. Lo leo en la palabra y está escrito. Simplemente que mi mente no lo entendía. Señor, ¿cómo puede ser esto? Señor, ¿cómo puede pasar lo otro? ¿Cómo puede pasar este pensamiento? Y uno va a la palabra y lo encuentra. Porque no hay contradicción entre la palabra y el Espíritu. La palabra preciosa, santa, hermosa palabra de Dios. No hay contradicción. Y voy a decir algo, por favor, hermano. La palabra de Dios sin el Espíritu Santo se puede tomar como un libro nada más. La palabra de Dios guiada por el Espíritu Santo es palabra viva que transforma las vidas, las cambia, destruye el enemigo. La palabra de Dios es viva, pero la palabra de Dios sola, sin el Espíritu, lleva a discusiones y problemas y dificultades. Gloria sea Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad. No hay nada más triste que estar en la mentira y en la equivocación. El mundo no le conoce, ni le ve, ni sabe lo que es el Espíritu Santo. No sabe lo que son las cosas de Dios. El otro día estaba hablando a un muchacho y me dice, bueno, a ver si nos trae unas botellas de cervezas. Le digo, ¿vos no lees lo que tengo escrito en la camioneta? Y él mira la camioneta y lee unos textos que yo tengo en la camioneta y le digo, yo no estoy de acuerdo con traerte cerveza para que vos te emborraches. Me dice, bueno, dice, pero en la Biblia dice que se toma la cena y todo eso. Y le digo, tené cuidado.
Estás hablando de cosas muy peligrosas que van a estar en contra tuyo. La sangre de Cristo es real. Ten cuidado. Y el muchacho se quedaba así. No blasfemes. Tienes que tener cuidado cuando hablas de cosas santas. El Espíritu Santo, el mundo no le ve, el mundo no le conoce, el mundo no sabe lo que es. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El que nos dice a la mañana cuando estamos durmiendo, quiero estar un rato contigo. Hay una porción en la palabra de Dios que dice, mientras el espíritu humano esté en mi cuerpo, me levantaré a la mañana para alabarte y engrandecerte. El Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe nada. El apóstol Pablo dice, a mí nadie estuvo 3 años en el desierto. Después de esos 3 años se fue a juntar con los discípulos de Cristo. Dice, de los discípulos de Cristo nadie me enseñó nada. Es más, no querían ni siquiera recibirme. Pero cuando se dieron cuenta que él hablaba en el Espíritu de Dios, me dieron la diestra. Me dijeron, sí, sos un siervo de Dios. Se conocieron en el Espíritu. En el Espíritu. Y algo que era tan imposible, el que perseguía y destruía a los cristianos, se había hecho un siervo de Dios por medio del Espíritu Santo. Algo nuevo. Algo nuevo. No te conformes con lo viejo. Si aún a Cristo yo conociera así, ya no le conozco más así. Porque ya no es en la carne, ahora es en el Espíritu. Es una nueva dimensión. Esto es para lo que Jesús vino a morir. Jesús vino a morir para que nuestros pecados sean perdonados y para que tengamos entrada al lugar santísimo. El anhelo de Dios, el deseo de Dios, que el Espíritu esté adentro de nosotros. Te voy a decir una cosa, aún en todo este tiempo en donde la palabra de Dios está siendo predicada en todo el mundo, hay muy pocos que tienen la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y estos están unidos por un sentir, no por un estudio, es un sentir adentro. Se siente. Uno puede pensar cualquier cosa, pero cuando el Espíritu Santo está, uno siente que está en el hermano. Uno siente la presencia de Dios. El Espíritu Santo. No tenéis necesidad. Vosotros tenéis la unción del Santo. Los Gálatas se habían encontrado con que habían aceptado al Señor Jesús. Y el problema tremendo es que ellos se seguían basando en lo que otros hermanos vinieron y le querían enseñar otra vez de la ley. Y decir, escrito está, escrito está, escrito está, de acuerdo a la ley. Y el apóstol Pablo se entristece tanto. Y les dice, ¿cómo? Empezaron por el Espíritu y volvieron otra vez a la ley. Dejaron, fíjense, dejaron el sacrificio de Cristo, el Evangelio de Cristo, lo dejaron. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay que dicen ser creyentes y no tienen esta maravillosa experiencia? Dicen ser discípulos. Dicen estar en las iglesias.
Porque el que no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, no es de Él. No es de Él. Escucha, hermano, no es de Él. Dios tenga misericordia de mi vida y de la vida de cada uno de mis hermanos. El otro día estaba trabajando en el taller y estaba escuchando una alabanza preciosa de adoración. Empezó a caer el Espíritu Santo de una forma que me tuve que arrodillar en el medio del aserrín. Corrí las máquinas y me arrodillé. Fue tan hermoso. Es tan hermosa su presencia. El mundo no le ve ni le conoce. Esta es la gran diferencia. Esta es la gran diferencia con todas las religiones del mundo. Con los musulmanes. Esta es la gran diferencia. Esta es la gran diferencia con los rabinos. Esta es la gran diferencia. La presencia del Espíritu Santo. Oramos. Oh Padre del cielo y Rey de la gloria, hiciste las cosas tan bien. Dividiste los tiempos antes de la cruz y después de la cruz. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Lo más hermoso y lo más precioso. Tu Espíritu. Mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada con Él. Oh, ven a nuestras vidas, por favor. Yo sé que es el deseo y el anhelo de tu corazón. Ven a la vida de cada uno de mis hermanos. Ven a mi vida, por favor. Necesitamos beber de ti. El que tiene sed, venga a mí, beba. Señor, necesitamos beber de ti. Cada uno que está escuchando esto, Padre, llénalo con la presencia de tu Espíritu. Tu precioso Espíritu. Las cosas cambiaron cuando Jesús murió en aquella cruz. El velo se partió y tuvimos entrada y tenemos entrada al lugar santísimo. Tú buscas verdaderos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Por favor, cada día danos más unción de tu Espíritu. Permítenos hacer obras con tremenda humildad, mayores que las que tú hiciste, porque ese es el deseo del Padre. Padre, ten misericordia de nosotros, tus hijos. Bendícenos y acompáñanos cada día con el Espíritu Santo. Tu palabra dice, ¿cómo no nos darás también el Espíritu Santo si te lo pedimos? Derrámate en nosotros. Amamos tu presencia, precioso Espíritu Santo. Amamos que nos reveles de Jesús. Amamos que nos cuentes los secretos. Amamos que nos hagas sentir el amor y el cariño del Padre. Te amamos, Padre. Te amamos, precioso Jesús. Te amamos, precioso Espíritu Santo. Aquí estamos. Tómanos. Haz con nosotros como tú lo desees. Derrama
tu espíritu para la gloria de tu nombre. Rompe ataduras, hechizos y trabajos. Y en este lugar santísimo, toma la mente, el corazón y el alma. Visítanos con sueños y visiones, para que este remanente te busque cada día más. En tu precioso nombre, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja. Y esta dulce presencia no te abandone. Esta dulce presencia esté contigo a cada momento de tu vida. Busca la paz. El que tiene mis mandamientos y los guarda, yo me manifestaré a él. El Señor esté contigo cada día de tu vida.